Las copas de champán tintinearon suavemente en el salón lleno de humo de una mansión parisina, mientras los oficiales alemanes se mezclaban con las socialites francesas en la primavera de 1943. Entre ellos se movía una mujer impactante con cabello oscuro y ojos penetrantes, su risa musical mientras encantaba a los coroneles de la Wehrmacht y a los oficiales de las SS por igual. Vieron a Elvira Chudouar como la conquista perfecta, una viuda adinerada y bien conectada que había abrazado el nuevo orden con entusiasmo. No tenían idea de que ella estaba catalogando sistemáticamente sus secretos para la inteligencia británica y enviándoles desinformación para socavar sus planes para una nueva Europa. Elvira Chudouar vivió una de las dobles vidas más peligrosas de la Segunda Guerra Mundial, operando como una espía de alto nivel para Gran Bretaña mientras mantenía su tapadera como colaboradora nazi en la Europa ocupada. La agente Bronx, como era su designación, fue un engranaje crítico en la máquina de engaño británica conocida como el sistema de doble cruz, el gran plan para engañar a los nazis sobre el momento y lugar de los desembarcos del día D en 1944. Todos los días corría el riesgo de ser descubierta mientras se mezclaba con la élite nazi, aprendiendo sus secretos y pasándolos a Military Intelligence. 6. Su historia revela el filo de la navaja que los agentes caminaban entre la supervivencia y el descubrimiento, donde una sola palabra mal colocada podría significar tortura y muerte segura. Logró caminar esa cuerda floja con los resultados de que su legado permanece hoy como uno de los agentes dobles más importantes de la Segunda Guerra Mundial. Elvira Josefina de la Fuente nació en 1911 en un mundo de privilegios e intriga internacional. Era hija de un diplomático adinerado estacionado en la Embajada de Perú en París. Sus primeros años fueron moldeados por la distinguida carrera de su padre. Educada en las mejores escuelas francesas de París, Elvira emergió hablando con fluidez 3 idiomas: español de su tierra natal, francés de su entorno e inglés de los puestos de su padre. A los 23 años, Elvira se casó con un banquero belga llamado Jean Chudouar, esperando quizás encontrar nuevos horizontes más allá de sus círculos diplomáticos. Pero Bruselas pronto se volvió sofocante. Sentía que no compartía nada con su esposo y la vida allí se tornó muy tediosa. En 1938, se escapó a los paseos y casinos bañados por el sol de Cannes con su amiga Romy Gilby, donde disfrutaba del juego y las fiestas nocturnas. Cuando las fuerzas nazis barrieron Francia en 1940 y cayó París, Elvira siguió el puesto diplomático de su padre en Vichy, la llamada zona libre no ocupada de la Tercera República Francesa, liderada por el colaborador nazi, Mariscal Philippe Pétain. Con un pasaporte diplomático y teniendo más libertad para viajar que la persona promedio durante la guerra, Olvera prefería los bares y casinos al otro lado del Canal de la Mancha en Londres. Pero como dicen, la casa siempre gana y la joven dama elegante y carismática pronto se vio agobiada por las deudas de juego. Para resolver esta crisis financiera, comenzó a trabajar como traductora para la British Broadcasting Corporation. No obstante, esto fue igual de sombrío que su vida previa en Bélgica. En abril de 1942, una conversación casual en un club de Londres, donde lamentaba sus problemas financieros y su aburrido empleo a un desprevenido oficial de la Real Fuerza Aérea, puso en marcha su destino. Impresionado por su aplomo, fluidez en varios idiomas y conexiones internacionales, pasó su nombre a Claude Danzy, el entonces jefe asistente del Military Intelligence, 6, el Servicio Secreto Británico. Las historias de agentes dobles en tiempo de guerra, como el agente Bronx, subrayan cuán esencial fue la tecnología de comunicaciones para el resultado de la Segunda Guerra Mundial. Hablando de inventos vitales e increíble ingenio humano que han moldeado nuestro mundo, quiero contarte sobre el patrocinador del video de hoy, Hungry Mind. El libro La Guía Definitiva para Reconstruir una Civilización es una cautivadora enciclopedia ilustrada que te lleva en un fascinante viaje a través de las invenciones y descubrimientos más significativos de la humanidad. Para aquellos de ustedes como yo, fascinados por la historia de la comunicación y su papel en eventos como el Día D, les interesará saber que el libro presenta entradas sobre el telégrafo y los cifrados, mostrando cómo estas innovaciones fundamentales moldearon la historia.
El libro está repleto de más de 400 páginas, cubriendo 180 temas diversos a lo largo de 23 capítulos. Todos cobran vida con ilustraciones hechas a mano únicas que combinan dibujos de ingeniería con arte medieval. Desde su papel de arte mate de alta calidad hasta su impresionante cubierta laminada, realmente se siente como un artículo de colección. Más de 50 profesionales y creativos se unieron para crear el libro que ha llegado a convertirse en un bestseller. Un libro perfecto para la mesa de café o como regalo para cualquier persona curiosa. Para adquirir el libro, escanea el código QR o haz clic en el enlace de la descripción. Usa mi código de promoción especial THOMPSON al pagar para obtener un 10% de descuento instantáneo. Gracias a Hungry Minds por patrocinar este video. En 1941, Military Intelligence 6 había establecido lo que llamaba el Comité 20, un pequeño cuerpo interdepartamental creado para supervisar el sistema de doble cruce de Gran Bretaña. Presidido por el Don de Oxford Sir John Cecil Masterman, su trabajo era decidir qué información se debería permitir o ordenar a los agentes alemanes convertidos de Gran Bretaña para enviar de vuelta a sus controladores de Abwehr y SD, mezclando auténticos detalles con falsedades cuidadosamente elaboradas para engañar a los servicios de inteligencia nazi. Desde septiembre de 1939, Claude Dancy, como representante de Servicio de Inteligencia Secreto o Military Intelligence 6 en el Comité 20, había comenzado a construir su red privada de agentes SED en Europa. Para cuando Alvira Chudwar entró en contacto con el Servicio de Inteligencia Secreto, en abril de 1942, el Comité 20 había tomado efectivamente el control de todas las penetraciones de espionaje alemán en Gran Bretaña. Alrededor de 24 agentes fueron capturados y convertidos en agentes dobles, trabajando activamente para Gran Bretaña. Bajo su dirección, estos agentes dobles ya estaban siendo utilizados no solo para retroalimentar inteligencia genuina, para mantener a la Abwehr convencida de su utilidad, sino también para sembrar las semillas de desinformación sobre las próximas operaciones aliadas que en esa etapa de la guerra se centraban en el norte de África. El Comité de los 20 tomó nota inmediata de la vivaz joven que había entrado en su radar. Para ellos, Elvira encarnaba el perfecto conducto social, hermosa, elocuente y acostumbrada a mezclarse con embajadores y agregados militares. Vieron su afición por los bares y casinos como una herramienta útil en su próxima carrera de espionaje. Sin embargo, la evaluación interna del Military Intelligence 5 planteó algunas preocupaciones sobre su potencial nuevo recluta. En particular, había una preocupación de que su colorida vida sexual pudiera llevar a compromisos. Sin embargo, estas inquietudes no disuadieron al Comité de los 20. Reunidos en el lujoso Hotel Connaught en Mayfair, Claude Dancy propuso un plan audaz. Elvira jugaría el papel de mariposa social en los salones de Francia. Rastro, como él lo puso, atrayendo a cualquier oficial o agente alemán que pudiera buscar su compañía. Si ella pudiera permitirse ser reclutada por los nazis como agente, podría trabajar eficazmente contra ellos. Su pasaporte diplomático y lazos familiares en Vichy, donde residía su padre, serían la cobertura perfecta para viajar. Pronto regresó a la Francia de Vichy, donde se mezcló en círculos sociales y militares de élite, esperando que se presentara la primera oportunidad, lo cual no tardó mucho en absoluto. En septiembre de 1942, el destino intervino. Mientras socializaba en Cannes, se encontró inesperadamente con un viejo conocido, un hombre llamado Henri Chauvel. Era un ex prisionero de guerra que se convirtió en colaborador nazi. Chauvel, reconociendo el encanto y las conexiones de Elvira, la presentó a su amigo alemán Helmut Blil, un agente de Abwehr nombrado personalmente por Hermann Göring. Bajo su cariñoso apodo Bibi, Blil cortejó a Elvira durante 3 lujosas noches en un discreto restaurante de mercado negro. Después pasearon por el puerto compartiendo confidencias hasta altas horas de la madrugada cada mañana. Habiendo desarrollado una infatuación, Bibi expresó su deseo de volver a ver a Elvira. ¿No para ocio tal vez podrían hacer algún negocio? Esta fue la oportunidad de Elvira y pronto fue presentada a la Abwehr, la agencia de inteligencia militar de Alemania. La Abwehr reconoció las mismas cualidades que el Servicio de Inteligencia Secreto de Gran Bretaña y pronto ofreció a Elvira un sueldo de 100 libras al mes a cambio de inteligencia económica de Gran Bretaña. Aunque desconocía que ya estaba trabajando para el Military Intelligence, Seyss Bliel le confió a ella la más reciente y mejor invención alemana, la tinta secreta. Él mismo le enseñó cómo usarla.
Aprendió a preparar una hoja de papel blanco, ni demasiado gruesa ni demasiado delgada, frotándola vigorosamente con algodón seco. Usando solo la punta de una astilla de cerilla, escribió letras de molde tan tenues que la tinta apenas tocaba el papel. Para el próximo mes, la Abwehr estaba lista para desplegar a su nueva agente en Gran Bretaña en su primera misión, completamente ajena al hecho de que ella ya estaba trabajando activamente en su contra. Cuando regresó a Inglaterra el 28 de octubre de 1942, Elvira fue formalmente puesta bajo el control del Comité 20 y se le dio el nombre en clave Bronx, en honor a su cóctel favorito, un martini de ginebra con naranja. Se le dio un trabajo encubierto en la British Broadcasting Corporation, lo cual tenía sentido dado su empleo anterior allí. Sin embargo, la inteligencia británica aún no estaba completamente convencida de la confiabilidad de su nuevo agente. No había pruebas independientes para corroborar su historia sobre Brill y si realmente tenía el respaldo de la Abwehr. Elvira fue reclutada cuando estaba en una situación financiera apretada y aún no había demostrado su lealtad. Mientras analizaban las muestras de tinta secreta que ella había proporcionado, Military Intelligence 5 monitoreó el movimiento de Elvira y pinchó su teléfono queriendo escuchar cualquier sentimiento pro-alemán que ella pudiera haber expresado cuando pensaba que nadie estaba escuchando. Ella acogió a un novio que vivía con ella en su apartamento de Mayfair, organizó muchas fiestas y pasó la mayoría de las noches jugando al póker. También se notó que disfrutaba de la compañía de las mujeres tanto como la de los hombres, formando una relación romántica con Monica Sheriff, una propietaria de caballos de carrera y amiga de la familia de los Windsor. A pesar de su estilo de vida poco convencional, el Military Intelligence 5 llegó a aceptar que sus intenciones de actuar como agente doble contra los nazis eran verdaderas y vio a través de sus comunicaciones controladas con el Abwehr que se había convertido en uno de sus agentes de confianza. El trabajo del agente Bronx se definió por la ingeniosidad, la teatralidad y la cuidadosa orquestación de su temperamento único. En su entrenamiento de Abwehr, el principal medio de comunicación de Elvira eran las ahora legendarias cartas con tinta secreta. Ella enviaba cartas que, bajo la dirección de Military Intelligence, 6 eran una mezcla de información económica genuina y engaño. Estas cartas fueron enviadas a su banco en la neutral Lisboa, que era un conocido conducto para la inteligencia secreta de ambos lados durante la guerra. Se cree que en una de sus cartas con tinta secreta, ella ayudó a disuadir a los nazis de usar un ataque con gas venenoso contra Londres. Le dijo a sus manejadores que los británicos ya se habían preparado contra tal ataque y estaban acumulando sus propias reservas de armas químicas para usar en represalia contra los alemanes si surgiera la necesidad. A medida que avanzaba la guerra y la posibilidad de invasiones aliadas se volvía más apremiante, los alemanes necesitaban un método más rápido de recibir información urgente que los servicios postales tradicionales, que eran notoriamente lentos durante la guerra. Aprovechando la conexión existente de Bronx con su banco en Lisboa, se ideó un sistema de telegramas comerciales codificados para permitir una comunicación rápida, especialmente en lo que respecta a los posibles lugares y horarios de desembarco aliados. El acuerdo era que en caso de aprender algo sobre el momento y el lugar de una invasión, el agente Bronx debía enviar un telegrama comercial en lenguaje claro. Los alemanes le instruyeron sobre un código específico, donde una suma de dinero solicitada en el telegrama indicaría el área objetivo de la invasión. Luego, ¿para qué solicitó el dinero, ya sea para pagar a un médico, dentista o por medicina? Indicaría cuán segura era la información. Por último, la rapidez con la que indicó que necesitaba el dinero comunicaría si la fecha del desembarco era desconocida o si ocurriría dentro de 2 semanas o un mes. Fue el envío de tal telegrama lo que aseguraría que el agente Bronx sería recordado como uno de los grandes espías de tiempo de guerra. A medida que la guerra se prolongaba hasta 1943, el agente Bronx jugaría un papel sutil pero significativo en una de las ilusiones de guerra más teatrales hasta ese momento, la Operación Cockade. Mientras las fuerzas aliadas presionaban su ventaja en Sicilia y los soviéticos luchaban ferozmente en el frente oriental, Cockade era una serie de operaciones de engaño destinadas a fijar las fuerzas alemanas en Europa occidental y atraer a la Luftwaffe a una batalla aérea decisiva. La operación consistía en 3 fintas principales. Operación Starkey, una invasión simulada del norte de Francia, Operación Tyndall, una amenaza ficticia a Noruega, y Operación Wadham, otro asalto hipotético a la costa francesa.
Estas maniobras tenían un objetivo simple pero arriesgado: convencer a los generales de Hitler de que los aliados podrían atacar en cualquier lugar excepto en los objetivos reales, diluyendo las defensas alemanas y dando tiempo valioso a los planificadores aliados. El contexto era tenso e incierto. La verdadera invasión a través del canal, lo que se convertiría en el día D, aún estaba a más de un año de distancia, y los aliados necesitaban mantener la atención alemana fija en el oeste, en lugar de permitir que los refuerzos fluyeran hacia Italia o el frente oriental. La sección de control de Londres, bajo el coronel John Bevan, orquestó el engaño, confiando en una mezcla de movimientos de tropas falsos, señales de señuelo, incursiones de comandos y, crucialmente, agentes dobles alimentando desinformación al enemigo. Se le encomendó a Elvira alimentar a los alemanes con falsa inteligencia sobre los planes de invasión aliados para apoyar el engaño. Informó que la invasión de Francia estaba programada para septiembre de ese año. Un mensaje cuidadosamente sincronizado con otros agentes de doble cruce para crear un coro de mentiras corroborantes. La esperanza era mantener ocupadas a las divisiones alemanas en el oeste, pero los alemanes no mordieron el anzuelo como se esperaba, evitando una costosa batalla aérea y trasladando 10 divisiones del norte de Francia a otros frentes. Sin embargo, la Operación Cockade proporcionó lecciones valiosas a los aliados en el arte del engaño y ayudó a sentar las bases para futuras operaciones en 1944. De hecho, la participación de Elvira solo fue un ensayo para su contribución más famosa al éxito de los desembarcos del día D. Mientras se aproximaba 1944 y los planificadores aliados se enfocaban en las costas de Normandía, las apuestas por el engaño se incrementaron drásticamente. Los fracasos y la perspicacia obtenida de Cockade informaron directamente las estrategias del año siguiente, culminando en una nueva y mucho más ambiciosa red de desinformación, la Operación Bodyguard y sus numerosas tramas secundarias. En el corazón de este esfuerzo estaba la Operación Fortitude, el gran plan para convencer a los nazis de que la invasión comenzaría en el Pas de Calais. Un plan de engaño menos famoso, pero posiblemente igual de importante, fue el Plan Ironside, la trama para convencer a los alemanes de que la verdadera amenaza no estaba en Normandía, sino en las lejanas costas de la bahía de Vizcaya. Aquí, el papel de Olvera cambiaría de ensayo a acto principal, ya que sus telegramas codificados se convirtieron en el eje de un engaño que ayudaría a dar forma al resultado del propio día D. La bahía de Vizcaya, ubicada cerca de Burdeos, era un puerto vital y una base naval para el esfuerzo bélico alemán. Las interceptaciones de inteligencia aliada habían revelado que los comandantes alemanes ya estaban preocupados por un posible desembarco en esta región, lo que llevó a los aliados a amplificar estas preocupaciones a través del Plan Ironside. El plan planteaba que 2 divisiones desembarcarían en el estuario del Garona 10 días después del día D, con otras 6 divisiones llegando desde Estados Unidos para capturar Burdeos y unirse a una invasión imaginada en el sur de Francia. Mientras que la Operación Fortaleza utilizó una mezcla de ejércitos falsos, tanques y aviones inflables, tráfico inalámbrico y agentes dobles para vender su historia, el Plan Ironside adoptó un enfoque más silencioso, confiando exclusivamente en agentes dobles, más notablemente la agente Bronx y sus compañeros agentes dobles Tate y Garbo, para alimentar a los alemanes con información errónea. El engaño comenzó en serio el 23 de mayo de 1944. Wolf Schmidt, conocido como agente Tate por los británicos, transmitió a Berlín un informe en el que su ficticia novia Mary había sido enviada a Washington para planificar una fuerza expedicionaria de la Sexta División de los Estados Unidos destinada a la costa oeste de Francia. Mientras tanto, Juan Pujol, el ahora famoso agente Garbo, proporcionó a la Abwehr detalles de un asalto de 2 frentes en la península de Brest, en Bretaña. La agente Bronx añadió a la cacofonía de información falsa enviando un simple telegrama codificado a su banco en Lisboa que decía en francés: envía 50 libras rápidamente, las necesito para mi dentista. En realidad, lo que la agente Bronx estaba comunicando a la Abwehr era que había confirmado que se iba a realizar un desembarco aliado en la bahía de Vizcaya en solo una semana. El impacto de su simple telegrama fue extraordinario. Las fuerzas alemanas, creyendo que un desembarco aliado era inminente en el suroeste de Francia, posicionaron una división entera de tanques, los temibles 11º Panzers, para defenderse de un ataque que finalmente nunca se materializó. John Cecil Masterman acreditó más tarde que el telegrama de Elvira mantuvo a esta crucial formación blindada lejos de las playas de desembarco reales en Normandía que comenzaron 10 días después,
donde podría haber complicado significativamente las primeras horas cruciales del asalto aliado. En conjunto, estos hilos paralelos de desinformación de los tres agentes dobles tejieron un tapiz de amenazas inminentes para el oeste de Francia, obligando a los alemanes a retener refuerzos vitales, debilitar las defensas de Normandía y finalmente amplificar el éxito de la verdadera invasión. Por supuesto, Elvira sabía que tendría que dar algunas explicaciones después del día D, cuando quedó claro que su información no era confiable. La agente Bronx y sus manejadores británicos tuvieron la previsión de planificar para las preguntas inevitables que serían hechas por sus manejadores alemanes. Para mantener su credibilidad, Bronx envió una carta al mismo tiempo que su telegrama, pero que solo llegó algún tiempo después de que se suponía que ocurriría el ataque en la bahía de Vizcaya. En esta carta, Elvira afirmó haber recibido su información de un diplomático británico borracho que le había dicho que el ataque se retrasaría un mes. El elemento crucial era que la carta llegaría aproximadamente 2 semanas después, mucho después de la fecha indicada por el telegrama y más cerca del momento real de los desembarcos en Normandía, pero aún insinuando que un ataque llegaría a la bahía de Vizcaya. Cuando la verdadera invasión aliada de Europa comenzó el 6 de junio de 1944, el trabajo del agente Bronx continuó, pero a un ritmo mucho menor. Sus informes continuos a la Abwehr contribuyeron al mosaico de información falsa suministrada por agentes clave como Garbo, que llevó a los comandantes alemanes, particularmente a Hitler y von Rundstedt, a mantener reservas significativas atadas en el Pas de Calais en anticipación de una segunda invasión más grande que nunca llegó. A principios de 1945, la agente Bronx hizo un último viaje a Madrid como parte de su trabajo para los aliados. Buscó allí cualquier contacto restante de la Abwehr, sin éxito. Los nazis estaban en sus últimos estertores de muerte y no tenían ni tiempo ni recursos para manejar espías. Elvira escribió una carta en tinta secreta en la que sugería reiniciar el sistema de telegramas para poder advertir de posibles ataques aliados en Escandinavia y el norte de Alemania. Pero en esa etapa de la guerra, la necesidad de engaño había disminuido. No mucho después de que se lograra la victoria en Europa el 8 de mayo de 1945, Elvira Chaudard se retiró a Beaulieu-sur-Mer, en el sur de Francia, donde operaba una tienda de regalos. Su nueva vocación distaba mucho de la intensidad y el misterio de su vida durante la guerra, y quizás esto fue intencional. Al establecerse en una nueva existencia pacífica, libre de la constante sombra de sus manejadores de inteligencia en ambos lados de la guerra, sin duda tuvo que reaclimatarse a su vida. El reconocimiento por su servicio durante la guerra solo llegó décadas después, cuando el Military Intelligence 5 le envió un cheque de 5,000 libras en diciembre de 1995 para reconocer sus contribuciones al esfuerzo de guerra. Este reconocimiento tardío ocurrió solo semanas antes de su muerte, el 11 de enero de 1996, a la edad de 85 años. El lugar de Elvira Chaudard en la historia estuvo casi oscurecido por el secreto de archivo. El 5 de septiembre de 2005, casi 10 años completos después de su fallecimiento, los archivos del Military Intelligence 5 sobre sus actividades fueron desclasificados y hechos públicos. Esto finalmente permitió a los historiadores y al público entender el alcance de su notable servicio durante la guerra y obtener una visión de las dimensiones humanas de las grandes decepciones estratégicas que moldearon el resultado de la Segunda Guerra Mundial. Su extraordinario viaje de socialité jugadora a un crucial activo de inteligencia durante la guerra ejemplifica a los héroes inesperados que surgieron durante las horas más oscuras de la Segunda Guerra Mundial. El éxito de su telegrama de mayo de 1944 en desviar las fuerzas blindadas alemanas de Normandía representa uno de los ejemplos más concretos de cómo las operaciones de inteligencia individuales pueden influir directamente en los resultados militares importantes. Hoy, el agente Bronx se encuentra junto a muchos otros espías del día D, como Garbo, Tate, Brutus, Triciclo y Tesoro, como prueba de que en el mundo clandestino de la inteligencia en tiempo de guerra, la percepción puede ser más decisiva que la fuerza, y una carta bien cronometrada más poderosa que un batallón.